Abel, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Abel, te invité porque me parece que eres una persona que ha llegado a un nivel, ha alcanzado este nivel de sabiduría que todos tenemos, pero hay que hacer un trabajo para llegar allí. Y desde que yo misma empecé este camino hace aproximadamente como 5 años de despertar, de entender el mundo desde otro lugar, quise conectar con personas así para conocer su lado de la historia, porque sé que aunque todos vamos al mismo lugar, el camino es individual y completamente diferente al de otra persona. Hay situaciones similares, pero el camino es diferente. Y yo quería saber cómo empezó el tuyo. Bien, pues yo estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? En que el contexto al final es el que es, el contexto Uh del -huh, ser, el contexto de ese campo superior que al final es el que nos está energizando. uh -huh, Creemos muchas veces que la vida, en los momentos de vida de trascendencia o de evolución, creemos que es el miedo el que nos energiza, ¿no? uh Empezamos en -huh, esto del autoconocimiento, por norma general, porque hemos pasado un proceso de vida, un momento de vida duro, en el que nos uh hemos -huh. hecho cuestionarnos ciertos criterios y pues hemos visto en el autoconocimiento, en el desarrollo personal, hemos visto esa salvación, ¿no? Entonces creemos como que el miedo es lo que nos ha impulsado a salir de esos bucles de negatividad. Pero lo cierto es que la vida siempre está energizada por el amor. Siempre es el amor Uh el que te -huh. energiza. Entonces, Totalmente. desde ahí podemos comprender que la vida siempre está procurando nuestro crecimiento. La vida siempre está procurando nuestro crecimiento y en mi caso, pues, si tengo que poner una fecha pragmática, te puedo decir que fue a raíz del 2018-2019, con esto Uh -huh. del COVID, que Ok. fue ahí cuando empecé a cuestionarme ciertas cosas, ¿no? Entonces, desde ahí todo ha sido una Te voy a concatenación. hacer una pregunta. ¿Qué cosas te cuestionabas? ¿Qué preguntas venían a tu mente que Pues, empezaron a destapar toda esta olla? pues Como le digo, la olla de presión. era un poco como a nivel ya lógico, ¿no? De decir, coño, no es normal que siempre estemos metidos en un fregado, en un berenjenal, ¿no? Como decimos aquí. Por Sí, lógica, como por resolviendo estadística, siempre un problema. exactamente, cuando no era la gripe aviar, cuando no eran las vacas locas, cuando no los terroristas, cuando no la yihad, cuando no... Y es como, Sí, pero, o sea, por lógica no puede ser que ya tiene que tocar algo bueno, ¿no? sí, Entonces ahí exacto. empecé a cuestionarme cositas, pero muy desde la fuerza, ¿no? Muy desde el lado del antisistema, muy de ir en contra, y eso me hizo drenar mucha energía. Pero desde ahí empecé ya a introducirme, llegó a mi vida lo que es el tema del autoconocimiento y de la conciencia, y eso fue la verdad que súper liberador, fue una salvación para mí. ¿Por qué? Porque yo estaba desde ese formato de fuerza, de lucha, de ir en contra, de rebeldía. Y realmente Ok, la rebeldía, aunque en este mundo parezca un posicionamiento de poder, es totalmente ok, debilitante. La rebeldía y la ok. complacencia son las caras de la misma moneda. Entonces, yo era una persona que me dedicaba, pues llevaba una vida totalmente distinta. Yo me dedicaba, aquí decimos, a trapichear, la calle, droga, vicio, una persona que era, pues, me dejaba llevar totalmente por mis impulsos, era una persona Claro, que bueno, muy manipuladora conmigo mismo y eso lo proyectaba afuera. Entonces, claro. pues llegó un punto de quiebre en el que, por circunstancias, pues me llevó a cuestionarme el punto de vida en el que me encontraba y llegó la conciencia a mi vida y entonces ahí empecé a sentir la incoherencia y la incongruencia entre la vida que llevaba y toda esta información que estaba asimilando, que viene de dentro, y ¿Y ahí cómo te hacía se generó sentir el esa choque. información y cómo te hacía sentir esa información cuando la encontraste? O sea, cuando comenzaste a ver este contraste de esto nuevo que estabas encontrando más lo Pues viejo mira, que ya te estaba incomodando. es muy curioso porque yo empecé en todo esto pues con la idea de, bueno, la marca personal, esto es el futuro, ¿no? Hay que digitalizarse porque, bueno, aquí es una salida, ¿no?
Yo me dedicaba a lo que Sí. era la calle, lo que era todo este tipo de historias. Y entonces, pues, desde ahí mmm, vino a mi mente el tema de, bueno, recuerdo que a raíz de lo del COVID fue cuando empecé a interesarme por un poquito más allá, de ver un poquito más allá ver un poquito más allá de lo que nos contaban, ¿no? Ajá, Entonces empecé a investigar, buscar información fuera de lo que eran los medios de comunicación claro, generalizados. tradicional. Exactamente. Y entonces, pues por ahí vi que había mucho más trasfondo en todo, ¿no? Entonces, una cosa me llevó a la otra. Desde ese estado de fuerza empecé a interesarme por el tema del desarrollo personal y del desarrollo personal, pues apareció en mi vida lo que es el autoconocimiento. El desarrollo Ah, personal, desde mi percepción, es más hacia afuera, más desde la fuerza, más desde esa, pues, esa fuerza de voluntad, que al final eso ok. se sustenta en el ego. Y No, el voy a hacer una autoconocimiento. pregunta. Dime. Em, Cuando encontraste esa información, ¿sentiste que te la estaban ocultando y la descubriste? ¿O simplemente fue liberador haber encontrado otra forma de ver el mundo? Porque yo sí sentí rabia. Por eso te lo pregunto. Sí, al principio fue un proceso frustrante, fue de mucha rabia, ¿no? Ujú. Porque Sí, todo coincidió con esto del COVID, entonces yo también tenía mi niña, mi hija, y entonces era como, ¿qué mundo, no? Les espera a nuestros hijos, ¿no? Y era como un poco claro. desesperanzador. Sí, Y lo veía desde un lugar de miedo, de victimismo, de no hay salida, ¿no? Entonces por eso, claro. cuando Sí, estamos apareció. atrapados aquí, no podemos hacer más nada. Exactamente. Cuando apareció lo que es el tema de la conciencia fue como muy liberador, porque yo, como te digo, me dedicaba a toda esta historia de trapicheo, de drogas y demás. Ujú. Entonces empecé a compartir toda esta información de conciencia que hacía expandirme por dentro, empecé a compartirlo por redes sociales. En una manera, yo no sé por qué, pero yo sabía que el aportar valor, el aportar eso que a mí me estaba, compartir eso que a mí me estaba ayudando, yo sé que de alguna forma me servía para integrar todos esos conocimientos y aparte también era una manera como yo creo que inconscientemente como de suplir ese mal que yo estaba haciendo por otro lado, ¿no? Entonces Claro. era una manera como de devolver lo mal que yo hacía, pues de alguna manera como exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues yo me empecé a sentir muy incoherente porque empezaba a Claro. compartir todo este contenido, pero por otro lado llevaba una vida que era totalmente Claro. Sí, que no ibas en contrapuesta. coherencia con lo que estabas haciendo y Na- diciendo. Exacto. Exactamente. Entonces ahí fue donde internamente sentí esa incoherencia, ese desalineamiento. Llegó un punto en que ya no era Mm, sostenible. Ya no era sostenible y claro. entonces sentí como ese llamado de dejar la vida que llevaba. Me fui a una caravana, yo dejé un proyecto de familia que no era más que la reafirmación de nuestras propias carencias, tanto por mi lado como por el Claro. suyo. Dejé ese mundo que era para mí lo familiar, lo conocido, donde estaba mi estatus, donde pues mi mundo ordinario. No sé si conoces la Sí, historia sí, sí. del Camino del Héroe de Joseph Campbell, que es No. ese monomito que todo ser humano viene a vivir, ¿no? Que es todos pasamos por la misma fase. De hecho, está representado en muchas películas, como El Señor de los Anillos, ¿no? Como Ok. eh, ese monomito, esa historia que es el camino natural del espíritu. Sí. Venimos aquí, llega un punto de inflexión, generalmente en el ecuador de nuestra vida, en el que el ser humano se cuestiona toda su vida. Es lo que habla Carl Jung también del proceso Ujú. de individualización inconsciente y el proceso de individualización consciente. Primero forjamos nuestro personaje, nuestro ego, ese que busca completarse a través de lo externo, y después llega un punto de quiebre en el que vemos que ese personaje no es sostenible. De Exacto. Y que igual no forma funciona. que, exactamente, de igual forma que le ocurre al águila, ¿no? El águila llega a un punto en su vida en el que en el punto medio ve como su Ujú. plumaje, como su pico, como sus garras ya no le sirven. Entonces tiene dos Exacto. opciones, o bien morirse, o bien aislarse a la montaña, allí pasa un proceso doloroso, que es el proceso de desapego que se podría representar en cuanto a esa noche oscura del alma del ser humano, y ahí el Ujú. animal se despluma. Fíjate lo doloroso que es eso, ¿no? Se despluma, se Que parte él solo lo hace. su garra, su pico, y de nuevo le vuelve a salir un nuevo plumaje, un nuevo pico, una nueva garra, y remonta el vuelo, pero ahora desde otro rol existencial. Claro. Y Y eso nos esa, pasa a nosotros.
Exactamente, exactamente. Además, Eso nos pasa a nosotros también. tiene unas etapas muy, muy bien marcadas. Primero sientes ese llamado, aparece, es un llamado interno, que es lo que todos sentimos, ¿no? Todos los que estamos en este camino, que al final el ser humano es lo que es lo que le toca vivir. Si no es en esta vida, es en la siguiente. Pero es lo que le Exactamente. O toca. sea, en algún momento va a pasar. En algún Exactamente. momento va a pasar. Sientes Y ese la llamado. otra es que, y mientras más tiempo pase, que esa es la otra, que mientras más, porque a veces podemos sentir el llamado e ignorarlo, porque por miedo, por no estar preparado, por no entender o por tener ya preconceptos de que si es ansiedad o si es esto, o si es aquello, en fin, o si es que simplemente me siento mal y me tomo una pastilla, porque hay mucha gente que también lo Exacto. puede relacionar con eso. Y al final, la verdad siempre va a llegar a tu vida. O sea, no importa que Siempre. tanto la evadas, de cualquier forma, esta verdad va a llegar en algún momento a tu vida, por cualquier lado. Y muchas veces puede llegar de la forma más horrible, como otras veces no es ni siquiera necesario esperar a que Exacto. pase una tragedia para que esta verdad te encuentre. Todos los caminos conducen a Roma. Si le damos la vuelta a la palabra, todos los caminos conducen al amor. El, el amor es inevitable ¡Wow! No lo había porque visto. el amor es inevitable porque es lo que somos, es lo que somos. Entonces, este camino del héroe tiene unas etapas bien marcadas que todo ser humano pasa por ellas. Primero sentimos ese llamado, después aparece la figura de un mentor, que es ese referente, ya puede ser un libro, puede ser un referente, puede ser una Sí, persona claro. que tiene como ese arquetipo del mentor, es en el que nos Sí. inspiramos. Entonces, de ahí nos energizamos para tomar una decisión para salir de nuestro mundo ordinario a un mundo totalmente extraordinario. En mi caso fue del mundo del barrio, de la calle, de la droga, desde ahí a un mundo totalmente extraordinario como es las redes sociales y a compartir conciencia. ¿Qué coño es esto del autoconocimiento, del ego? O sea, era un mundo totalmente extraordinario. Pero ahí está el salto de fe. Entonces, desde la figura del referente, desde ese arquetipo, nos encontramos también con un arquetipo que es la de se le conoce con el nombre el guardián del umbral, que es una persona como Ok, que se pone entre medio de tu mundo ordinario y tu mundo extraordinario. Suele ser ok, algún familiar, una pareja. Es como te dice, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Tú tienes que quedar aquí. Entonces, todos forman parte de nuestros arquetipos internos, nuestras creencias limitantes materializadas. Aparece la figura del amigo fiel. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, el que hace el amigo de Frodo, que no recuerdo, Sam creo que se llama, ¿no? Y te vas ok, encontrando con distintos arquetipos que no son más que tus propias personalidades, toda tu sombra materializada ahí fuera. Y después vuelve de nuevo a tu mundo ordinario, pero ya desde otro rol existencial. Y todo ese claro. camino yo lo he vivido por etapas y es muy, muy bonito porque de hecho yo tuve que volver otra vez a casa de mis padres después de todo ese momento. Wow. Hay otro momento que O es sea, volviste casi que al punto cero, al punto pero desde núcleo. otro rol existencial. Claro, ¿Por desde otro qué? rol, obviamente. Claro, porque me di cuenta que, bueno, durante todo este proceso pasas por ciertas etapas que una es muy bonita, que es el mito es la caverna, ¿no? Que es donde te encuentras ese proceso de aislamiento. En mi caso fue la caravana. Me aislé a una caravana en medio del Me campo, puedes explicar qué es una caravana? No tengo claro qué. una roulotte, una Tampoco. roulotte, ¿cómo decirte? Una caravana Ah, es, como una van, como en sí, sí, como una casa rodante. correcto. Ah, ok, Correcto. ok, ok, Me ya. fui a Ay, una qué caravana rico. en un camping, en un campo, y allí con mi proceso de introspección, allí empecé a compartir todo mi proceso y llega un punto en el que te sientes muy alejado de tu mundo ordinario y a la misma vez muy alejado de tu propósito. Te sientes como perdido. Ujú. Es como, ¿qué coño estoy Sí, haciendo aquí? ¿Verdad? Es como, me ha merecido la pena y ahí es donde tienes que dar el salto de fe que únicamente te queda o confiar en la vida o volver otra vez a repetir el patrón y a optar por el miedo. En mi caso fue dar el salto de fe y la vida me volvió, claro. o sea, me retomó otra vez de nuevo a casa de mis padres porque entendí que era el proceso que tenía que pasar para perdonarme a través de mis padres. Y entonces ya sí Ujú. poder adoptar ese rol existencial íntegro y poder llevar paz a Claro, otras mentes. Es el proceso claro. donde tú conectas con tu paz para poder llevar paz a otras mentes. Ahora pues estoy en un proceso de mucho impacto, de unos niveles de facturación que para mí eran impensables viendo esto. Claro.
y la vida te cambia por completo. Realmente la vida es la misma, la que cambia es tu manera de verte a través de la vida. Exactamente, porque la vida está pasando, el dinero ya existe, la gente ya está, la gente tiene las mismas situaciones, o sea, todo ya está pasando. Lo que, o sea, la pared estaba en el foco en donde lo vemos, porque eso fue lo que yo encontré. La vida sigue pasando igual para mí. O sea, yo tengo mis hijos, mi vida, mis cosas, mi casa, la vida afuera está, solo que la diferencia estaba en el foco, en cómo la miraba o en cómo la miramos, que es o desde el miedo o desde la carencia, desde lo que nos dejamos, lo que escuchamos en las noticias, y eso obviamente te cambia totalmente la forma de ver el mundo. Cambia el significado de todos los recursos externos. Por ejemplo, para mí el dinero tiene otro significado. Para mí las personas, las relaciones, todo lo que llega a mi vida viene en forma de maestro. Antes era, cuidado, que este viene a engañarte, cuidado, que esta viene a aprovecharse de ti. Ahora y ahí es donde esta herramienta del espejo es donde entra en juego. Que ahí es donde yo vi en esta herramienta cómo yo podía conocerme a través de las otras personas, que las otras personas no me hacen cosas, las personas hacen cosas y yo me relaciono con eso. Entonces, ¿cómo fue para ti darte cuenta de esto, de que lo que pasaba fuera no era en contra de ti, sino que era a tu favor? Y de hecho, en el video que yo vi de ti, hay una frase muy linda que tú dices, que el conflicto no vino a joderte, vino a hacerte crecer. Y ahí es donde podemos ver el conflicto, las personas, nuestros padres o las situaciones que creemos que vienen a dañarnos, a jodernos la vida o a cambiarnos el rumbo, y no. ¿Cómo fue para ti darte cuenta de eso? O cómo tú lo empezaste a implementar en tu vida sin, ya no juzgando a la persona que de pronto te venía a aprovecharse de ti, sino que, un momento, ¿qué me está mostrando esta persona? Porque esa es como la pregunta que uno se hace. Para mí, una herramienta clave fue conocer el mapa de los niveles de conciencia del doctor Hawking, que eso me hizo comprender el porqué y el para qué de lo que estaba viviendo, ¿no? Entonces, desde ahí entendí que en base al sistema de creencias que yo elija alinearme, mi realidad va a ser una o va a ser otra. Entonces comprendí que en este mundo perceptivo se divide, vivimos en un mundo dual en el que hay dos tipos de realidades. La realidad por debajo de 200 en el mapa de los niveles de conciencia es la realidad de las personas que piensan que hay que luchar ahí fuera para conseguir, que hay que sacrificarse para tener éxito, que hay un trozo de pastel que yo me tengo que quedar con él porque si no otros me lo van a quitar. Me quedo sin nada. Que si el otro se adelanta, me quita. Exactamente, que la ira se devuelve con ira, que el dinero es nuestro enemigo o que es difícil, ¿no? Entonces, es ese sistema de creencia que reafirma separación. Y por encima de 200 está el sistema de creencia en el cual nos percibimos íntegros con la vida, nos sentimos dentro del todo, cuando realmente si estamos en la vida es porque estamos dentro del todo. Somos vida. Exacto. Entonces, desde ahí comprendí que hay dos tipos de visión. La visión de las personas que ven el mundo desde un balcón y están señalando ahí fuera con el dedito, tú has hecho esto malo, tú has hecho otra cosa y yo soy el bueno, y mira todo lo mal que lo hacen, que estás reafirmando una separación, y por encima de 200 es cuando empezamos a ver el mundo a través de un espejo y nos vemos a nosotros mismos. Y al principio fue una cosa que a mí me costaba mucho comprender, ¿no? Por más que me esforzaba, me costaba mucho comprender, pero un concepto una comprensión que me ayudó mucho a poder ponerlo en práctica, y fue a través de la práctica como yo lo integré en mi vida, porque no te puedes emborrachar escribiendo la palabra vino, por muchos libros, por muchas formaciones y por mucho que intelectualices, si no aplicas no sirve de nada. Si no lo filtras por tu experiencia, no lo integras. Entonces para mí una comprensión que me ayudó mucho a empezar a aplicar esto de ver más allá y el no juzgar, que siempre estamos juzgando, pero se trata de no juzgar mi juicio. Es decir, un curso de milagro nos dice que no se te pide que no tengas pensamientos impuros, sino que no los respaldes. La mente es juiciosa por naturaleza. Pero cuando yo comprendí que siempre que estemos en un nivel de conciencia de miedo, que es por debajo de 200,
el miedo provoca en nuestro cuerpo que los niveles de cortisol y de adrenalina se incrementen. Y nosotros tenemos unas células que se llaman las natural killers, son unas células que se encargan de mantener nuestro sistema inmune en equilibrio, las NK. Ok. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas células se encargan de detectar a las células cancerosas e infectadas y las bloquean. ¿Para qué? Para protegernos de enfermedades, para mantener ese Ok. equilibrio en el sistema inmune. El cortisol y la adrenalina que se genera en nuestro cuerpo de manera, digamos, es sustentada o sostenible en el tiempo, cuando nosotros estamos en esos estados de miedo prolongado, lo que hace es que Ajá. el cortisol y la adrenalina hace que las células NK generen una babilla que les impide ver a las células cancerosas. Entonces las ciega ante las células cancerosas e infectadas y esto nos predispone a enfermedades. Fíjate qué Wow. curioso, de igual forma que el miedo te ciega en cuanto a tu percepción, también ciega tu sistema inmune. Entonces, cuando Wow. yo comprendí que cuando estamos culpando, juzgando en ira, en miedo, en vergüenza, en culpa, que son estados de conciencia que calibran el miedo, el cortisol y la adrenalina provoca esto en nuestro cuerpo, entendí que culpar al otro y creer que estoy empoderado porque el otro es el culpable y yo soy el que tiene la razón, hace que sería lo mismo sería igual que si yo me bebo un vaso de veneno esperando que se muera el otro. Entonces, Exactamente. cuando yo comprendí que todo estado de conciencia que calibre en miedo me está matando, literalmente, Ajá, enfermando entonces, totalmente, claro. exactamente, desde ahí fue cuando empecé a aplicar esto, desde otro paradigma. Y al final, a través de aplicar y a través de compartir, fue cuando fui integrando pues, toda esta verdad, ¿no? Que ya está en nosotros Claro, y me hizo comprender, ya, ya vino todo después, ¿no? Ya todo surge de manera espontánea, porque una vez que yo me abro, la vida siempre provee, y es cuando puedo ver lo que hay más allá de todos esos juicios, que lo que hay claro. más allá de todos esos juicios eres tú, sin más. Exacto. Esa es la trampa, eres tú mismo, o sea, porque al Exactamente. final todo juicio es una declaración y eso es lo que la gente no se da cuenta, o sea, cuando tú hablas, no importa desde qué estado de conciencia hables, cuando yo hablo, yo estoy delatándome, yo estoy hablando de mí, porque Totalmente. dónde más va a salir esa información, o sea, cuando tú criticas algo afuera, ¿de dónde sale esa información si no es de aquí? Es desde tu Exactamente. proyector. Y eso es una trampa que la gente no ve. Entonces, es curioso que, bueno, obviamente el que no lo haya visto todavía le queda camino para verlo, pero cuando tú lo ves, tú dices, ah, ya sé cómo jugar este juego. Y te voy a decir una cosa, la causa-efecto funciona para todo, ¿eh? Que no ¿La vale causa de... qué? No, la causa-efecto, que esto es Ajá, causa-efecto, funciona. La ley del espejo es causa-efecto. Yo soy la causa sí, de un efecto que estoy viendo. exactamente. Funciona para todo. Oye, y para el cabrón este que mira lo que ha hecho también. ¿Me Sí, explico? Entonces, claro, quiero claro. decir que funciona para todo, que muchas veces es como no, yo estoy en paz, pero únicamente aquí en mi contexto. Bueno, ¿y qué pasa cuando Sí, te sales de ese contexto? Ya ahí no, porque aquí viendo un exacto, atardecer todos somos muy espirituales viendo caer el sol. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás en un contexto que no se adapta a ese criterio claro, de ego espiritual? ¿Cómo eres tú? claro, Porque ahí es claro. donde se ve la ¿Cómo paz. mantienes ese centro aunque el mundo esté en caos? Exactamente. Cuando todo el mundo se acomoda a mi percepción o a mi criterio, a mi cuadrícula mental, entonces yo estoy muy bien. Entonces digo Sí, que soy muy claro, espiritual, que estoy en paz. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando lo que ves ahí fuera no se ajusta a tus límites, porque cada claro. pensador se va a experimentar como consecuencia de la manera en la que se piensa. Por lo tanto, Ay, esa frase, si yo estoy intentando controlar constantemente y adaptarlo de fuera a mis límites, lo que estoy diciendo es que soy algo limitado. Me voy a experimentar como algo exactamente, limitado. Entonces, exactamente. cuando comprendes e integras todo este tipo de información, que al final esto es muy poderoso, un principio espiritual contiene a todos los principios espirituales. ¿Qué quiere decir esto? Que el ego también se disfraza de espiritualidad. El ego nos hace creer que tenemos que acumular mucha información, tenemos que hacer muchos retiros, muchas formaciones, 28.000 terapias de coaching para Sí, poder entonces ser y sanar por fin, ¿verdad? Pero cuando sí, tú comprendes que realmente un principio espiritual que calibre en poder contiene a los demás, es decir, ¿qué me resuena a mí? El desapego es un principio espiritual, ¿verdad? El desapego, perfecto. Aplica desapego hasta el a infinito y todo. más allá, Sí, como Buzz Lightyear, ¿no? Como el de Toy Story. exactamente. Hasta el infinito y más allá. Y Así ese mismo. desapego te va a llevar a una aceptación. Esa aceptación te va a llevar a un perdón. Ese perdón te va a llevar a un amor. Ese amor te va a llevar a un amor incondicional. Ese amor incondicional te va a llevar a una paz.
De igual forma, Exactamente. oye, resuena conmigo el perdón, aplica perdón hasta la saciedad, hasta el infinito. Exactamente. Ese perdón te va a llevar a una voluntad, la voluntad a la aceptación al desapego, el desapego al amor, el amor al amor incondicional. De igual forma que un concepto que calibre el miedo contiene toda la falsedad. Si yo soy una persona Exactamente. que me mantengo en el deseo, ese deseo me va a llevar a un sufrimiento, ese sufrimiento a un miedo, ese miedo me va a llevar a una vergüenza, esa vergüenza a una culpa. ¿Me explico? Exactamente. Y Entonces, así no, igual. exacto. Entonces, no Y tenemos funciona que. igual en cualquier nivel de conciencia. Es que al Exactamente. final, o sea, es como que todo es una línea que tiene dos polos, solo que tú caminas hacia un lado o al otro. O sea, o estás hacia más el miedo o más hacia el amor, pero al final Totalmente. es lo Eres mismo. Y todo, a eres veces, todo. sí, te voy a hacer esta pregunta. Cuando tú comenzaste este camino de descubrir toda esta sabiduría, ¿sentiste que entraste un poco en la etapa del ego espiritual de todo el mundo tiene que saber esto que yo acabo de encontrar o que yo acabo de Cierto. descubrir? ¿Te pasó eso? Tienes ese rol de querer salvar el mundo. Y hay una metáfora muy bonita que eh, dice algo así como que el ego es el que intenta empujar a la fuerza esos barcos que están encallados en la arena hacia el mar. Pero sin Ok, embargo, la conciencia sabe que es elevando el nivel del mar cómo tú puedes atraer a esos barcos al mar de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no exacto, vamos a arreglar el mundo queriendo imponer, porque tú no puedes estar en posesión de la verdad. Oye, ¿qué es verdad? ¿Que estoy aquí con una botella de agua hablando de poder contigo? ¿O el que está tomándose un mojito ahí escuchando reggaetón? Oye, no es ni bueno ni malo. Deja de querer cambiar exacto, el mundo. No es ni bueno ni malo, tiene sus consecuencias. A lo mejor para esa persona es funcional eso porque está en un proceso de vida en el cual tiene que transitar eso para darse cuenta de lo que realmente quiere. Y de igual forma esto es exactamente, funcional para nosotros. Pero el hecho de nosotros querer cambiar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros amigos, porque hemos hecho una formación de conciencia y nos queremos muy elevados, eso no tiene nada de espiritualidad. Porque una persona que está en un proceso espiritual entiende que no hay diferencias entre blancos, rojos, azules y negros. Soy yo exactamente. constantemente, viéndome a través Que de los son demás. caminos Y te das individuales que están cuenta, transitando. y te das cuenta que cuando vas elevando conciencia, eras tú desde un formato de víctima, culpando ahí a tu padre o a tu madre que eran muy víctimas y muy irresponsables. ¿Quién es el irresponsable culpando que está calibrando Exacto, en un nivel de conciencia de culpabilidad y de identificación? Entonces, exacto, no arreglamos el mundo ni con lo que decimos ni con lo que hacemos, sino con la intención. Es decir, la manera que tienes de exactamente. mejorar el mundo es elevando tu nivel de conciencia, porque así serás ejemplo. Es como si yo te voy a ti y te digo, Amaloa, lo que tú dices y haces no sirve de nada, escúchame a mí, porque yo tengo la razón, Exacto, porque tú automáticamente generas rechazo. Bueno, pues vete con tu razón por claro, ahí, déjame a mí tranquilo. exacto, Pero sin embargo, si tú ves a una persona que emana certeza, que lo que habla lo habla desde un nivel de conciencia de aceptación sin querer imponer, es como es más atractivo, tú te sientes atraído por esa información, porque no claro, te quiere claro. manipular, no te quiere engañar y no te quiere imponer. Y el ser humano actúa desde el reptiliano como mecanismo de defensa, se defiende cuando creen que le van a quitar su posicionamiento, porque el ego se Mm, alimenta del posicionamiento. claro, del Entonces, poder. exactamente. Entonces esto también, mira, yo cuando realmente he desarrollado la habilidad de la venta es precisamente cuando he entendido los mecanismos del ego. ¿Por qué? Oh, Porque entiendes el comportamiento de la persona. Cuando tú entiendes los claro, comportamientos del ego, ya dejas de ver la venta como una manipulación. Por eso yo claro. tenía un bloqueo en la venta, porque lo veía como una manipulación. Que Cuando tenías que hacer algo para convencer a la persona de que te exactamente, comprara. Y si no lo convencías, entonces tú no estabas exactamente. haciendo bien el trabajo. Exactamente. Entonces, y entiendes la respuesta impulsiva de la persona por el miedo. Entonces se lo haces entender, se lo haces ver. Y la persona Claro, entra en otro nivel de conciencia de deponer las armas. Porque claro, sabe que no hay peligro. Estás emanando certeza. Y claro, eso al final es lo que crea una venta consciente. La venta, siempre nos estamos vendiendo. Esto es una venta. Mi camiseta es una venta. Mi peinado, mis tatuajes, mi manera de claro, comunicar, todo es una venta. Mis padres claro. hicieron una venta, una compra-venta y salí yo. Entonces, todo es una venta. Cuando te das cuenta de que todo es una transacción energética, pues al Ujú. final es cuando se da la integridad, cuando no reafirmamos separación entre tú y yo, entre yo estoy más elevado que tú, no.
todos estamos en el mismo lugar, todos estamos dentro de este proceso evolutivo y todo es perfecto. Todo cumple una Sí, exacto. perfecta función para la evolución. Todo es perfecto. Mira, yo creo que la verdad más grande que yo he encontrado en todo este camino ha sido que todo es perfecto, que no hay error. O sea, Totalmente. no hay error en cómo han sucedido las cosas. Sí, desde la percepción física tú puedes ver como que, ay, como porque esto me pasó a mí y porque esta persona y porque esto, sí. Pero cuando lo ves en retrospectiva, pero desde este lugar más, o sea, desde este lugar del amor, que lo puedes mirar amoroso, te das cuenta que todo tuvo que haber pasado como pasó. Porque si no, tú no estuvieras hoy aquí, yo no estuviera hoy aquí. O sea, literalmente, tú y yo no estuviéramos sentados, tú en tu playa, yo en mi cuarto, hablando, porque no Totalmente. hubiese coherencia, no hubiese una conexión en este camino, porque estaríamos tú todavía en tu mundo vendiendo en lo que hacías antes y yo también. Entonces, eso ha sido como Una revelación, sentirme ¿verdad? agradecida por la vida. Totalmente. Te das Porque cuenta mira, de... yo soy mamá soltera y tengo gemelos. Ujú. Y yo he podido utilizar mi historia para victimizarme hasta el infinito, para poder conseguir manipular lo que quiera. Y no lo he hecho. Al contrario, mi historia es, ok, esto es lo que es, vamos para adelante. Punto, se acabó. Esto es lo que hay, vamos. No utilizo palabras, por ejemplo, de abandono, me dejó, no uso, o sea, nunca las he utilizado, ni siquiera con mis hijos, porque desde hace tiempo entendí que esas palabras marcan su percepción también. Entonces, Totalmente. como para mí es coherente en este camino de conciencia, para mí es coherente también saber qué palabras yo utilizo para mis hijos en cuanto a nuestra historia, porque claro, obviamente ellos son, a ver, voy a utilizarle la palabra víctima de un vacío que en realidad no lo es, que ya, bueno, ya veré cuál va a ser su camino o qué es lo que se va a desarrollar al ellos vivir esta experiencia, pero para mí ha sido poderoso. Tú no sabes lo liberador que ha sido para mí ser mamá soltera. O sea, después en otro momento, bueno, pero para mí ha sido lo mejor. Y yo tengo muchas experiencias, o sea, muchas personas cerca en donde veo cómo esta historia le genera sufrimiento y yo lo veo desde un espejo de decir, wow, qué bendición y qué paz siento de yo haber enfrentado esta situación desde este lugar amoroso. Y desde que, ok, esto es lo que es y esto es lo que es, amar lo que es. Ese es uno de mis nuevos mantras, amar lo que es, sin juicio, sin por qué, para qué. Esto para mí es un salto al vacío. Entonces, pero yo, no, yo estoy dejando que fluya, que ruede. Hay una, Eh, hay mira, una frase que me gustaría compartirte, que viene muy al dime. caso, que me surgió por inspiración, me cayó del cielo. Y, y fue al leer a Hawking, El ojo del yo, que él hablaba de Ok. que no existen las hipótesis. El qué pasaría, el qué pasará, el qué hubiera pasado no existe porque solo estamos en No, presente. exacto. Y de ahí me cayó una frase revelada, que no era mía, evidentemente, no sé, estaba ahí en el campo cuántico, Uh -huh. y la llevo muy presente, y es que las cosas son como tienen que ser, y son como tienen que ser porque ya eres. Todos los verbos se dan en presente, todo se da en presente. Por lo tanto, no existe el qué pasaría, el qué hubiera pasado. Es que si yo hubiera hecho, los errores del pasado Perfecto. no te pueden condicionar, porque surgieron en contextos Exactamente. diferentes. Y no hay error en el plan de Dios. Creer que la vida se equivoca conmigo es alinearme y vincularme a la arrogancia egoica. El único que Sí, está en el error es la narrativa egoica que nos contamos. Ese es el único error. exactamente. Fíjate hasta dónde llega la incoherencia del ser humano, que hasta creemos que hay un día y que hay una noche. Creemos que hay un sol que sale por el este y se esconde por el este y después sale una luna. Exactamente. No, perdona, no existe la noche como tal, existe la luz. Y la noche es ausencia de luz, porque nosotros estamos Luz, mirando hacia exacto. otro lado. Pero si tú coges Porque el perspectiva, sol está igual en otra parte. si tú coges perspectiva,
y fuéramos en una nave espacial y nos eleváramos, veríamos cómo no hay día y noche, hay un sol y una luna y punto. Entonces ahí Exacto, vemos la no dualidad, pero aquí parece que hay un día que pasa y una noche que pasa, y entonces exacto. con esto fabricamos una percepción temporal y creemos que hay un pasado y que hay un futuro, y vivimos en acorde a lo que me pasó y a dónde tengo que llegar. Entonces nos perdemos el momento presente, que es donde se está dando la vida. Exactamente. Bueno, y como ahorita en este momento es como decir, ¿en dónde está la verdad? Allá se está acabando el día, aquí está empezando el día. O sea, Para mí, la verdad, la única verdad no se puede expresar con palabras. ¿Por qué? exacto, ¿no? Porque la verdad, fíjate, luchamos en esta vida y la mayoría de nuestros conflictos es porque creemos tener la razón y queremos tener la razón. Pero cuando tú comprendes que tú no puedes estar en posesión de la verdad, porque la única verdad es que estamos tú y yo aquí ahora en presente, y el presente Exactamente, no tiene límites, y aquello que no tiene límites no se puede ni poseer ni controlar, pues ¿en qué posesión de la verdad voy a creer yo que estoy? Si la única exactamente, verdad no se puede poseer. Entonces, exactamente. desde Y ahí nada te más quitas que, y mucho creer que sufrimiento. tengo la verdad es limitarla. Totalmente. Ah, Totalmente. ¿qué ha sido lo más retador para ti en cuanto a destruir creencias en tu núcleo, en tu círculo cercano, Mira, en para mí, pérdidas? ¿Qué ha sido lo más retador en este camino? yo te podría decir que la mayor revelación en mi vida y lo más difícil o complejo ha sido la herramienta del dejar ir. No te podría decir algo pragmático en cuanto Sí, a sí, sí. qué, pero el dejar ir para mí ha sido la mayor revelación, el mayor aprendizaje y a la misma vez la mayor fuente de conflicto. Porque cuando tú comprendes que en esta vida lo único que tienes que hacer es dejar ir, que realmente no es que tengamos muchos problemas y no es que nos pasen muchas cosas fuera, sino que hay un apego y una identificación con aquello que no soy, y es lo que va perpetuando toda esta serie de conflictos. Es decir, cuando yo comprendí que el ego te coloca la excusa de que la causa de tu problema está fuera, porque fuera tiene infinitas posibilidades, ya que el mundo es cambiante, de seguir perpetuando el engaño cuando no es tu novia, es tu novio, cuando no es el trabajo, el gobierno, cuando no es el dinero, cuando no es la enfermedad. Siempre hay infinitas excusas para yo estar mal. Entonces, cuando Claro, comprendes que se trata de, más bien yo diría, de hacernos las preguntas correctas desde un nivel de conciencia más elevado, en lugar de ¿por qué estoy sufriendo? No te preguntes por qué estás sufriendo, porque la mente va a reafirmar eso. Te va a decir porque claro, tienes mala suerte, porque tu novia te ha dejado, la excusa que quieras. Pregúntate con qué te estás identificando. Entonces, cuando yo me pregunto con qué me estoy identificando, voy directo al apego. Me estoy identificando con un exacto. apego, en esencia es un apego, da igual. Hoy tiene el nombre, la forma de novio, hoy, mañana tendrá la forma Ujú. de dinero, pasado tendrá la forma, pero al final estoy creyendo que mi valor depende de algo externo. Entonces, si tú me preguntas Exactamente. qué fue lo más difícil para ti, te podría decir en plano pragmático, mira, pues ahora se me ha venido a la cabeza. Lo más difícil para mí fue el trascender la creencia limitante que tenía en cuanto al amor con relación a mi hija y a mi expareja. Yo tenía un pánico a que mi hija tuviera pues contacto con otro hombre, con la pareja de su Claro, madre, de yo imaginarme a claro. mi hija de la manita con otro hombre. Para mí eso era algo súper, pues era muy dramático pensar Sí, eso. sí, no, Y no lo podías aceptar, claro. inconcebible, inconcebible. Sí, Y porque hoy, viene desde esta idea de que esta persona me puede reemplazar, ella la puede querer más que a exactamente. mí, está Y, más cerca de él. Y trascender esa creencia fue lo que me permitió familiarizarme con un nivel más certero de amor, de Ok, entender un poquito más el amor incondicional, que mis hijos no son míos, que mi expareja no es mía, que mi conflicto no es mío. No se trata exactamente. de dejar de ser humanos, ¿no? Y dejar a nuestros hijos a la deriva. Se trata de ser más conscientes, porque muchas veces, por ejemplo, el mayor apego que tenemos, podríamos decir que son nuestros hijos. Y no Sí. estamos viendo realmente, no estamos mirando o actuando en nombre del amor, estamos actuando en nombre del ego, ¿no? Y más en las separaciones. ¿Verdad? Que utilizamos a nuestros hijos inconscientemente para llenar nuestros vacíos, incluso para intentar hacer daño a la otra persona. Y ahí es cuando Uf, nuestros hijos van perpetuando esos conflictos. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos haciendo uso de,
como dice un curso de milagros, estamos viendo el cuerpo en lugar de ver la esencia, ¿no? Y que los Y hijos son un espejo. los hijos son un O sea, espejo y tenemos que entender que también los hijos vienen aquí a pasar, a vivir y a transitar. Entonces, vienen exacto, que ellos son una persona individual, o sea, que exactamente, nosotros no conocemos y que ellos vinieron a través de nosotros, pero nosotros los tenemos que exactamente, conocer a ellos. totalmente, O totalmente. sea, conocerlos tal cual como de pronto yo te estoy conociendo aquí, yo no sé nada de ti y es como que, mira, yo te voy a decir cómo tú te vas a comportar. No, 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 ya va. O sea, los niños, Claro. ellos ya vienen con una información y tú solamente vienes a conocerlos y ellos te vienen también a enseñar. O sea, es como una Mm, retroalimentación. totalmente. Los niños vienen a sanar Uf, un error en el sistema. Eso es lo que vienen los niños a sanar. Vienen a corregir un error en el sistema. Vienen a reconducir el conflicto. ¿cómo, en qué parte de ese árbol genealógico tú sientes que te encuentras? O sea, tú sientes que estás en el que está rompiendo, que le va a tocar más a tu hija, o tú estás aquí viendo por dónde van y vas enmendando mientras vas caminando. ¿Cómo estás tú allí? Mira, Porque yo me he encontrado en ese lugar también. yo en el punto en el que me encuentro ahora mismo es en el punto de eh, desidentificarme por completo de todo especialismo. Quiero decir, Dios nace chatarra. Los que estamos aquí ahora mismo somos parte de la solución. Por lo tanto, todos tenemos una función que no es otra que ser amoroso. Sí, Entonces, muchas veces mm, nos perdemos también en el mundo de todo este tema de la psicología sistémica, de no, yo es que he venido aquí porque tengo como he hecho de esto de constelaciones, ¿no? Y entonces he visto que en mi otra vida, que tal y que cual. Vale, perfecto. Yo no desacredito ese tipo de terapias ni de herramientas, pero al final el trabajo lo tenemos aquí ahora. Entonces, sé sí, todo lo amoroso que pueda ser, desde mi punto de vista, entrégate a todo lo que la vida te coloque por delante, deja ir todo aquello que te genere conflicto y tranquilo y tranquila que la vida te va a colocar ahí donde tú seas más útil. ¿Para qué quiero saber lo que viví hace 3 vidas? Es poderoso ir a sí, a la raíz del conflicto. Yo lo hago en mi psicoterapia, vamos a la raíz, pero para claro. deshacer el engaño, no Pero para y ahora con una quedarme ahí. intención. Y con Exactamente, una porque intención, no para ir para allá, para estar ahí y justificar exactamente. desde ahí lo que me pasa. O sea, Exactamente, exactamente. Al final se vuelve a la causa para que la mente comprenda dónde, dónde tiene que deshacer ese trauma, esa interpretación errada. Pero si tiramos exacto. del hilo, al final llegamos a Adán y Eva. ¿Me explico? Porque el ser humano viene aquí Exactamente. si estamos aquí es porque hay conflictos que sanar, cositas que integrar y al final ese es el trabajo. Por eso tenemos un cuerpo. El cuerpo no es más que un Claro, pensamiento basado en la separación que se ha hecho carne, que se ha materializado. El verbo se hizo carne, ¿no? Como dice la Biblia. claro, claro. Entonces, si estamos aquí es porque estamos para transitar y para trascender. Ya está. Muchas veces nos perdemos, ¿no? En medicinas ancestrales, en 18.000 retiros, en cuál es la Sí. siguiente ritual que tengo que hacer o siguiente rito ancestral para entonces sanar todo. Al final todo, el Sí, ego se porque es que disfraza de todo. está esta trampita de que tengo que hacer, porque si es como que tengo que hacer para sanar, y en realidad no tienes que hacer, tienes que Totalmente, dejar de hacer, tienes que totalmente, dejar ser, o sea, quitarte tú de la vida un poquito, como totalmente. lo que hiciste tú, quitarte de la vida un poquito, a ver, déjame entenderme qué es lo que está pasando Sí, aquí para sí, ver entonces cómo me relaciono de nuevo. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo así. Yo sí, me aislé casi que también desde la pandemia. Lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, o por lo menos aquí en la Florida, la pandemia no fue tan fuerte. Aquí en la Florida como tal ni siquiera se sintió. Aquí no hubo nada cerrado ni siquiera. Pero sí fue un momento trascendental en el que yo sentí, yo dije, ya va, vamos un momento aquí. Yo me voy a recoger con mis hijos y yo voy a reestructurar porque el ruido de afuera no me deja escucharme. Y yo no sé si en tu caso como papá te pasa algo similar como a la mujer siendo mamá, que es que yo entendí en la maternidad que toda la sabiduría de la maternidad hace así cuando el bebé nace. Es como que tu cerebro hace un switch. Mucha gente me decía, yo no sé cómo haces con dos porque yo con uno me voy a volver loca. Y yo concluí, después de mi experiencia, ya mis hijos tienen 13 años,
que es que, claro, cuando tú le das mucho poder a la voz de afuera, apaga la tuya de adentro. Entonces la maternidad se vuelve un camino que creo que no sé. Entonces mi Bueno, mamá es la que sabe porque ya ella es mamá, yo no. No. Si tu cuerpo está diseñado para ser madre, también están tus habilidades, solo que las vas a necesitar cuando sea el momento. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, permiso, me retiro, agarré mis hijos y me encerré. O sea, no es que me encerré, sino que hice una distancia entre las viejas estructuras de crianza, de creencias en cuanto a cómo los niños deben ser. Y yo dije, no, esto a mí no me hace sentido, yo lo quiero hacer de otra forma. Como a mí trata más me hace de... sentido, que es más Sí. consciente, sino más desde el respeto. Mm. Tanto así que yo saqué a mis hijos de la escuela hace 4 años. Porque yo los empecé a observar y yo dije, a ver, estos niños vienen codificados de otra forma, porque yo los observo mucho, ellos vienen codificados de otra forma. Y su forma de ver el mundo es tan amplia, o no sé si es que eso es lo normal en un niño y nosotros los adultos, desde el ego que creemos que vinimos a educar a los niños, los vemos inútiles, pero no, ellos ya saben, ellos ya traen la información, ellos ya confían en ellos. Entonces, cuando yo empecé a observar que mis hijos tenían como esta percepción del mundo cuestionadora de por qué esto es así, por qué ella me habla así, pero por qué la maestra hace esto, o por ejemplo me decían, ¿por qué de que ellos pasaban muchas horas en la escuela separados de mí? No de que, mami, estoy mucho tiempo en el colegio y es aburrido, no, no, es que estoy muchas horas separado de ti. Entonces, esa visión, yo dije, yo siento que mis hijos no encajan en este sistema. No es que el sistema esté mal, porque el sistema está para quien le funcione, pero yo observé que en ellos había otro potencial que no se iba a explotar o no se iba a alcanzar en ese lugar. Funciona para uno, que está perfectamente, pero para mí no funcionaba, porque yo empecé a ver cómo este sistema comenzó a dañar a uno de mis hijos, cómo su percepción comenzó a cambiar de que yo soy un problema, yo soy, yo soy, yo soy. Entonces, todo este camino me ha traído a, sí, a no sentir culpa de alejarme y a estar bien con lo que estoy haciendo. Hoy en día estoy viendo los frutos o la bendición de haber tomado esas decisiones cuando mis hijos tenían 3, 4, 5 años. Hoy tienen 13 y no me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento de las decisiones que he tomado, de alejarme un poquito, de limitar, de hablarles a ellos así como hablamos nosotros. Nosotros, una de las cosas que me di cuenta hace poco es que ellos y yo hablamos un lenguaje que les cuesta cuando salen afuera. Por ejemplo, cuando hablan con mi familia. Y yo dije, Dios mío, ¿será que esto es bueno o malo? Porque, bueno, no tanto bueno o malo, sino que ahora cómo me relaciono con esto, porque claro, yo he venido conscientemente cambiando una estructura, pero no con que yo me sienta superior, sino que yo no quiero, yo no utilizo estos mecanismos de Pero castigo, mira, pegar y estas cosas. yo cuando entro en esa tesitura también de, oye, me estoy aislando quizás con esta espiritualidad tan llevada hasta el infinito, ¿no? En todas las áreas de mi vida. Pero fíjate, la conciencia nunca excluye, siempre es incluyente. La conciencia siempre incluye. Por lo tanto, el amor no separa. Si mi intención es amorosa, que la es, tal y como Uh tú -huh. lo has expuesto, eso no puede hacer daño a nadie. No puede hacer Exactamente. daño a nadie. El problema viene Exactamente. cuando nosotros queremos imponer nuestra espiritualidad y separar a través de la Exactamente. espiritualidad. Ahí viene la incoherencia. La espiritualidad nunca separa. La espiritualidad siempre une. Por lo tanto, lo bonito de la conciencia es que incluye, no excluye. Y esto me Exactamente. lo encuentro yo mira, hoy acabo de tener una sesión de psicoterapia y bueno, hemos dado con la raíz del conflicto y me estaba diciendo entre lágrimas esta persona también de Estados Unidos que, que cómo es que por lo que lleva gastado en terapia y que no, nadie le ha dicho esto. Que mira, tenía que ser así. Mm, Punto. Te ha entregado comprensión, exactamente. te ha entregado paz, te ha entregado integridad. Ya está.
Ahora el ego Si quiere ella te hubiese encontrado, arrepentirse. y si Si ella te ella, hubiese encontrado antes, no te entiende. pero es que yo antes tampoco podría llegar a este nivel de entrega, Exactamente. porque yo me quito Es del verdad. medio. Entonces, al final vemos como todo es perfecto. Por lo tanto, Sí. yo una creencia muy poderosa que llevo como, pues, como estandarte en mi vida no es más que la única que cree en la pérdida o en la separación en la mente. Es la única que cree en la Ujú. pérdida o la separación. Si mi intención es de poder, ya puedo yo dejar a mis niños en el colegio o sacarlos del colegio, que voy a reafirmar conciencia en mi Exacto. círculo familiar. Y mis hijos van a crecer en una sinergia y en una armonía amorosa y poderosa. Entonces, es la Ya yo hoy intención lo estoy que en cuenta. integración. Ya yo Es hoy la estoy en intención. integración y he podido ver cómo mis hijos han florecido sus habilidades, sus curiosidades, cómo ellos todo lo que quieran aprender van y lo buscan. Son autodidactas, no necesitan que, es más, a veces yo digo algo, ay, no sé cómo se hace esto, y uno de los dos, ay, yo sé porque yo vi un video, ¿qué tal? Entonces allí yo veo que el ser humano es autodidacta, que tiene la habilidad de aprender solo, que es como lo que hemos hecho nosotros. Este camino es muy de autodidacta, o sea, es de tú buscar y de tú querer entender qué es lo que está pasando, ver adentro de ti, integrar, buscas, integras y así se va dando. Entonces, lo que yo vi fue que esto se podía lograr. Y yo dije, yo lo quiero intentar. Y yo no quiero, porque lo que a mí o sea, una de las cosas que a mí me preocupaba era de que mis hijos en la escuela eh, dañaran su autoestima. Porque aquí en Estados Unidos, no sé en España, pero aquí en Estados Unidos la educación es como muy fría, o sea, los maestros son como muy fríos, entonces eso daña un poco el autoestima del niño. Y yo lo pude ver en mis hijos, o sea, yo pude ver porque yo dije, ok, si yo aquí en mi casa no utilizo expresiones, ni yo no hago estas cosas de castigar o de humillar o de burlar, o sea, yo no utilizo este lenguaje. ¿Cómo es que ellos están teniendo este efecto si no viene de mí? Entonces está viniendo de otro lugar. Entonces cuando di que era este ambiente que pasaban 7 horas, dije, claro, aquí es donde está y yo no puedo cambiar el sistema. Entonces yo dije, ok, ¿qué hago? No puedo pelear, no puedo cambiar el sistema, no puedo hacer nada con respecto a esto. Lo único que tengo poder es en esto. Y hoy en día es como que, wow, me siento bien conmigo de haber tomado esa decisión Fue por amor. una decisión responsable, no tanto Sí, en cuanto a la forma o al contenido, sí, sino por la intención desde dónde la exactamente. estabas Y que llevando a yo cabo. sabía lo que eso conllevaba. O sea, Claro. la carga, el trabajo extra, el que me toca a mí estar todos los días con los niños, que para mí eso no era una molestia. El juicio, la crítica, el señalamiento Fíjate que si hubo. son grandes maestros tus hijos, que mira todo lo que te has podido reconocer en To ti gracias a ellos. no, no, no. Es que mis hijos son mis ángeles salvadores. O sea, no es que les quiera poner en ese pedestal, pero es que ellos son los grandes maestros. Por eso es que te digo, ¿a dónde tú estás en ese lugar con tu hija? Porque yo descubrí esto con ellos. Entonces, claro, cuando veo la maternidad desde este lugar, en donde mis hijos no están en mi contra, ni me están haciendo nada para molestarme, porque yo soy la mejor mamá, no. Observo y digo, es más, incluso, mira, te voy a decir esta, cuando se enferman, cuando los niños se enferman, eso también es un mensaje de que tanto yo no estoy cerca de ellos. Eso fue lo que yo descubrí. Este fue mi aprendizaje. ¿Qué tanto yo, qué tan separado he estado con ellos? ¿Qué tanta conexión he estado teniendo estos últimos días, esta última semana, este último mes? Y cuando yo me sentaba a hacer un recuento de cuánto tiempo he estado fuera y cuánto tiempo he estado con ellos, claro, he pasado toda la semana fuera de la casa. Han pasado muchas horas solo y recaían. Y duraban un día. Entonces yo hacía, ok, me volvía mamá gallina, era todo el tiempo ahí y se curaban. No les daba medicina, solo se sanaban solo, era Amor. solo conmigo ahí. El amor es autosanador. Entonces Y la enfermedad, bueno, lo que hablábamos ahorita, lo que hablábamos hace rato, lo que tú me estabas explicando el, de, el de, de la, del síntoma, niño. el síntoma no es más que el tercer nivel de manifestación del pensamiento. El pensamiento se Total. manifiesta
en alguno de los tres niveles. Todo pensamiento es creador y se manifiesta en algún nivel. El primer nivel es el nivel emocional. Tengo un pensamiento aquí de conflicto, se pone en contacto con mi cuerpo, experimento una frustración, una ansiedad, un miedo. Es una forma, una manera que tiene la vida de invitarnos a corregir el sistema de creencia errado a través del testigo. Igual que el testigo del coche se enciende para indicarnos que hay una avería en el motor, es algo bueno, ¿no? Me está indicando pues que Claro, corrija algo. Pero fíjate lo que hace el claro. ser humano cuando sentimos una emoción aquí que no nos gusta, lo que hacemos es que culpamos al mundo. Es por culpa de él, por culpa de ella, por Sí, culpa de lo que me ha pasado. Es igual a que si yo tengo una avería en mi coche, se enciende el testigo y yo intento reparar mi coche, pero en el coche del vecino. Es absurdo. exactamente. Entonces, es una manera Exactamente. que tiene la vida de como un llamado a que volvamos a estar presentes, que nos adentremos ahí y podamos llegar a ese sistema de creencias. Como el ser humano hace caso omiso, la vida nos lo coloca en la experiencia, que sería el Exacto. segundo nivel de manifestación. Una vez que hacemos caso omiso de esa emoción, nos lo pone ahí. Es como decir, no, no la vas a ver aquí, no te preocupes, te la pongo ahí enfrente a ver si la ves. Entonces, lo que Claro. hacemos es que ahora reafirmamos el conflicto a través de nuestras experiencias. Tenemos conflicto con el dinero, tenemos conflicto con nuestras parejas, con las relaciones, con el trabajo. Como seguimos juzgando a la pantalla, en lugar de responsabilizarnos y de verlo como el efecto de una causa errada, pues la vida lo que nos dice, tampoco lo vas a ver ahí, no te preocupes, al tercer nivel de manifestación, que es el síntoma. Y entonces aparece Exacto. la enfermedad. Es como ahí ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces, Porque ya no hay realmente, para afuera, ahora ahí es en tu cuerpo. exactamente, hay una unión indivisa entre el cuerpo y la mente. Creer que la mente, creer que el cuerpo está separado de la mente es un síntoma de demencia. El cuerpo obedece a la mente. El cuerpo Ujú. realmente es algo neutral, que simplemente está expresando el sistema de creencia al que estamos eligiendo alinear. Abel, en este camino de conciencia de todo esto que surge cuando uno se atreve a mirar la vida como es, se habla mucho del perdón. Lo hemos aquí hablado muchísimo, el perdón, el perdón, el perdón. Yo llegué a una conclusión con el perdón, pero quiero escuchar cuál es tu visión del perdón. Y mi conclusión del perdón es que no existe. Pues estoy muy de acuerdo contigo. No hay nada que perdonar. El Porque yo digo, perdón, ok, ¿qué vas a perdonar de tus padres? Que no lo supieron hacer. O sea, tú tampoco lo sabías hacer. Yo tampoco sabía cuando fui madre. O sea, ¿qué vas a perdonar de allá? De que alguien te hizo algo porque estaba en un nivel de conciencia que su contexto lo llevó. O sea, ¿qué? ¿Qué si a perdonamos? mí, yo tengo esta botella de agua aquí y a mí me viene un niño y se lleva la botella de agua, yo lo primero que surge en mí es como me ha robado, ¿no? Entonces, mi impulso es culparlo y condenarlo y trincarlo Exacto. de la camiseta y retenerlo aquí, me ha robado, ¿verdad? Pero eso está muy justificado. Pero si yo veo la historia que hay detrás de ese niño, me cuenta su vida y veo cómo ese niño vive en una casa ocupa, donde la madre está de esquina en esquina, el padre está preso, Sí, no tiene ningún tipo de cuidado, nadie se encarga de él y el único hermano que tiene le pega paliza todos los días. Entonces, ahora, ¿cómo me siento yo después de haberlo condenado y culpado porque se ha llevado una botella de agua porque necesita beber, ¿verdad? exacto. Y no sabe hacerlo mejor. Entonces, desde ahí comprendes que ahora el que me siento mal soy yo por haberlo culpado después de saber la historia de ese niño. Desde ahí comprendes que ese niño no es culpable de nada. Es inocente. Es un niño inocente que se ha criado en un contexto. Ni siquiera está siendo víctima. ¿Por qué? Porque ese niño se piensa que no es merecedor del amor. Por lo tanto, Mm, él se siente culpable por no ser merecedor del amor. Pero esa falta de merecimiento viene de una interpretación que él ha hecho. Ese niño merece amor. Claro que merece amor. Entonces, cuando yo comprendo que ese niño es inocente, un inocente no ha hecho nada. Por lo tanto, un inocente no hay que culparlo de nada. Si no hay que culparlo de nada, tampoco hay que perdonarlo. Yo no tengo que o perdonar sea, a un exactamente, inocente. exacto. Pero fíjate, ahora la culpa pasaría a mí. Yo me siento mal, me siento culpable por la condena que le he hecho a un niño inocente. Esa culpa hacia mí mismo tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque yo estoy regido a unos patrones mentales, a unos dominios mentales, a unos programas que me dicen que si hay alguien que se lleva esta botella de agua, entonces me ha robado. Y yo tengo que Exacto. reaccionar de cierta Significa que manera. no. Exactamente. Entonces yo estoy también siendo condicionado al contexto. Si yo estoy Exactamente. condicionado al contexto, no puedo ser culpable
de algo bajo lo que estoy condicionado. Desde ahí entiendo que tampoco me tengo que perdonar de nada porque no puedo ser culpable de algo bajo lo que estaba gobernado. Entonces te das cuenta que el Exactamente. perdón en última instancia es que no hay nada que perdonar. Un curso de milagros nos lo dice como te perdono por lo que nunca me hiciste y me perdona a mí por lo que me hice a mí mismo, que es creer que soy algo Exactamente. vulnerable y frágil. Porque ¿sabes lo que Exactamente. En ocurre? dado caso, el perdón es, yo me perdono por haberte juzgado. Es O sea, que esto ¿desde dónde me creo yo? es muy interesante que toquemos esto, porque esto es la raíz de todos los conflictos, de la mayoría de los conflictos. ¿Por qué? Porque me encuentro muchas personas en mis psicoterapias que no, yo ya he perdonado a mis padres. Ok, ¿has perdonado a tus padres? Sí, sí, yo ya lo he perdonado. Entonces, ¿por qué estás reafirmando este conflicto en tu vida? A mí no me Exacto. tienes que convencer de nada, por sus frutos lo Claro. conoceréis. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese falso perdón le otorga credibilidad al supuesto daño que me hicieron. Entonces, como yo te Exactamente. perdono y ahora he hecho un curso donde me han dicho que tengo que perdonar para así elevarme, pues entonces te perdono para yo salvarme. Y ese perdón es el perdón del ego. Y lo que le da Exacto. credibilidad es a la narrativa errada de que te han hecho daño. Entonces, bajo esa pulcritud de yo ya te he perdonado, estás soterrado los juicios que están interfiriendo en tu realidad y que te están llevando a experimentar este conflicto. Cuando tú comprendes, Correcto. por eso es tan poderoso la psicoterapia, por eso es poderoso volver al pasado, pero desde esta perspectiva Exactamente. correctiva, no Exacto. para buscar ahí Sí, es como los para tres mirar un pies al poquito gato. atrás. Exacto, Mira, te voy a abrir un poquito la película, pero para que claro, veas donde todo empezó. Ok, claro, ahora estamos aquí. claro, Vamos a claro. hacer algo aquí con Exacto. esto. Y ahora te das cuenta de que tu padre realmente era ese niño pidiéndote ayuda y que gracias a su petición de ayuda yo puedo aplicar comprensión y amor y entonces reconocer que ya hay amor en mí. Por lo tanto, si hay Exactamente. amor en mí, estoy completo. Y si estoy completo, no tengo que completarme a través de las relaciones y a través del dinero. Y el conflicto Esa se es otra deshace. verdad. Esa es otra verdad Claro, claro. que es, mira, el top, top, top de las verdades. Darte cuenta que estás completo. Esta Exacto. teoría de que la media naranja y de que tengo que buscar, no, 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 o sea, ya tú eres, ya tú estás Exacto. completo y lo que te va a encontrar solo te va a expandir, no te viene a completar, te va a expandir. Sí, obviamente cuando tú encuentras personas que te expanden, te inspiran a mejorar cosas de ti, pero porque tú sabes lo que tienes que mejorar, no porque el otro te dice, mira, tú tienes que ser, no, es que yo digo, wow, mira, yo quiero aprender esto de esta persona. ¿Cómo esta persona lo está haciendo? Ok, ahora yo lo quiero aplicar en mí. Cuando yo entendí esta verdad, yo dije, ay, no, ahí sí me tuve que perdonar, porque como, bueno, creo que a todos nos ha pasado en algún punto que nos sentimos incompletos o que sentimos que algo nos falta o que sentimos que tenemos que tener algo, alguien o X para sentirnos completos y valiosos y al mismo tiempo es darte cuenta ahorita de que no, de que siempre has estado completo y de que siempre Dios ha estado aquí. O sea, de que lo que llamemos Dios o este amor incondicional siempre ha existido. Lo hayamos tenido o no, según nuestra percepción de lo que creemos, si nos amaron o no nuestros padres, pero igual ese amor ya está ahí. O sea, ya Exacto. nacimos. Yo tengo esta teoría de, o bueno, yo a veces pongo este ejemplo del diamante adentro de la piedra de barro. El minero no dice, ay, ahí veo el diamante, lo voy a ir a agarrar. No, él sabe que adentro de esa piedra de barro hay diamantes. Por eso va y rompe y rompe y rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros ya nacemos con ese diamante, solo que a medida que vamos creciendo, esa roca o ese barro se va ampliando y claro, llega un punto en que es imposible verlo. Entonces, cuando viene el trabajo de para adentro. Es romper todas esas creencias, romper esas rocas, quitar esas capas para volver a acceder a lo que ya está ahí, a lo que ya está. Entonces, Eso, para mí esa ha sido una verdad maravillosa y ahí estoy parada. O sea, yo ahí, es más, desde ahí están haciendo esto. O sea, desde ahí están haciendo muchas cosas porque es más, mira, este proyecto tiene 5 años aquí, 5 aquí, pero yo sentía que algo faltaba, que no sé. Sin embargo, las, ahora dije, mira, ¿sabes qué? Ahora sí, no me importa el, qué, pero ahora sí. el maestro siempre viene cuando el alumno está preparado. Y Exactamente. el maestro no siempre tiene que ser una persona. El maestro puede ser un proyecto, el maestro puede ser un contexto, el maestro puede ser cualquier acontecimiento. Sí, Entonces, es precisamente cuando dejamos de querer forzar, y de querer imponer y de querer controlar, cuando la vida va retomando su propia armonía, ¿no? Que ya es sí, el poder de
de dejar de luchar, ¿no? De dejar de resistirme, de la entrega. Tenemos que estar forzando los ciclos para que la vida tenga sentido, ¿no? Bien, necesito saber mi propósito. Mi propósito es Sí, vivir. Mi propósito es vivir. exacto. Y listo. Y desde ahí, ahora Y expándete disfrutar. y entrégate y no te preocupes por el resto, que si tú eres una persona excelente, que no es ser perfecto, sino Sí, entregarme al 100% al proceso, la vida te va a colocar ahí donde tú seas más útil. Es igual que si yo me meto en el agua y hay una corriente, una marea que me arrastra. De nada sirve que luche contra marea. sí, Es preferible que yo respire, coja aire, flote y el propio mar me va a escupir hacia tierra firme. claro. Entonces, de igual forma, la vida siempre te va a colocar ahí donde tú seas más útil, donde sirvas. Solo tengo que permitir que Tú has haga su función. luchado esto que estás logrando ahorita, o sea, tú has luchado por esto. No, esto está Sí, sucediendo para ti. claro, O yo, sea, verás, el éxito que estás teniendo está sucediendo desde el amor o tú sientes que tú desde estás haciendo para que eso pase. este impacto es cuando yo comprendí el poder de quitarme de en medio. Pero sí que es cierto que he pasado por procesos de fuerza, porque es Claro, necesario. Es necesario porque si tú te encuentras en un nivel de conciencia bajito, tú no puedes hacer bypass espiritual. Si tú estás en sí, vergüenza, tú tienes que pasar por el sufrimiento, por el deseo, por el miedo, por la ira. Tienes que pasar por todos esos niveles. No puedes dar un salto y buscar atajos. El atajo no existe. Entonces, es necesario, cada nivel de conciencia tiene su belleza. En cada nivel de claro, conciencia está su belleza. Entonces, simplemente tienes que ir transitando y honrando el proceso porque en cada etapa hay un aprendizaje, hay una evolución sí, que lo necesitas para el siguiente nivel. No puedes hacer exactamente, bypass espiritual. Es imposible. Como todo en la vida, ¿no? exactamente, Como todo en la vida. Yo no, oye, si quiero, me gusta el boxeo, bueno, pues tienes que pasar por un proceso en el cual tienes que entrenar todos los días, llevarte 2 años, 3 años, entrenando todos los días, siendo consistente, no sirve de nada que me suba a un ring así de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque no estás claro, preparado. claro, Realmente claro, siempre estamos preparados, pero la vida lo que nos impulsa es a que nos demos el permiso a transitar para darnos cuenta de que ya estamos preparados para todo eso que realmente somos. Pero obviamente es exactamente, un proceso de entrega, un proceso de entrega. La vida no te está preguntando si estás preparado o no, la vida te está preguntando qué tanto confías, cuánto confías. Punto. exactamente, Y a través de exactamente, la confianza me doy el permiso. Y a través de darme el permiso aprendo habilidades. Y a través de darme el permiso y aprender habilidades me di cuenta de que estaba preparado para transitar lo que la vida me estaba colocando por delante. Listo. Es mi exactamente. percepción y es lo que para mí es funcional. ¿Y cómo te sientes hoy? O sea, con todo esto que está pasando en tu vida, en tu proyecto, en todo el impacto que estás teniendo, o sea, ¿cómo te sientes hoy? O sea, con lo Pues que ha llegado a ti. me siento más auténtico que nunca. Que no quita que este personaje, este rol que se ve aquí, no tenga, no tenga lastres que no vaya a Claro, experimentar en un futuro. claro, claro, Obviamente, desde una entrega por completa el proceso, estamos en constante mutación, en constante cambio. Lo que yo pienso hoy, lo que yo creo hoy, en 10 años, va a estar mucho más desahogado, por decirlo así. No va a estar tan cerrado, tan sesgado. Hay creencias inconscientes que tenemos aquí, que tenemos ahí en el inconsciente y que nos están condicionando y ni siquiera no nos damos cuenta de ello. Entonces, conforme vamos ahondando, es como vamos viendo esos resquicios, esas creencias que ni sabíamos que estaban ahí, pero ahí están. Entonces, esto es lo bonito, ¿no? Como al final vas soltando todas esas capas y vas conformando a su misma vez un personaje, pero mucho más holgado. Porque al final sí, no podemos salir del juego del personaje. Yo estoy siendo un personaje aquí ahora mismo, igual que soy un personaje distinto cuando estoy bailando con una amiga, por ejemplo. claro, claro, Un ejemplo. Entonces, obviamente, siempre hay un personaje, pero el personaje cada vez es más holgado, el personaje cada vez es claro, más consciente. El tema es claro, que lo bonito de esto es que ya no te identificas por el personaje. Sabes que hay una personalidad, sabes que hay unas reactividades de tu ego, pero ya no te identificas por ello. Ahora aprendes a verlo. Y mientras más lo veas, más lo deshaces. Mientras más lo deshaces, más evolución. exactamente. Abel, me encantó haber tenido esta conversación contigo. Igualmente, además me quedé ya sin Fue batería. muy expansiva, aprendí muchísimo, Y yo también.
de verdad que me encanta mucho tu contenido y está, o sea, de verdad estamos bastante conectados porque vivir la vida desde este lugar o ver la vida desde este lugar más como desde la coherencia, desde lo que en realidad somos, es más ligero, o sea, de verdad es mucho más ligero. Totalmente. Y mi misión con esto no es quiero que todo el mundo sepa lo que yo sé, no, es que esta conversación encuentre a las personas que necesitan escucharlo, que se sienten, no me entiendo, esto me da un poquito de luz, esto me da un poquito de respiro, entiendo, puedo entender dónde estoy, porque este camino uno se puede perder muy fácilmente. Y si te agarra una persona equivocada, te desvía de tu camino. Mira, así es. Yo me gustaría dejar ahí una frase como guinda, como cierre, y es que para todas esas personas que se encuentren en ese proceso, precisamente de no ver salida, de creer que no están avanzando, de creer que el jardín del vecino está más verde que el suyo, de creer que todos avanzan menos Sí, ellos, no vas lento, no vas lento. El ego te va a hacer creer que vas lento. Pero mientras tú te comprometas con la excelencia, que es ser todo lo que puedo ser, nunca vas a ir lento. Vas a ir a la velocidad del alma. Por lo tanto, estás donde tienes que estar. Porque cualquier ser humano que se comprometa a ser todo lo que ha venido a ser, no puede más que experimentar lo que es. Y lo que es abundancia. Por lo tanto, exactamente. simplemente ocúpate de ser todo lo que puedas ser aquí y ahora. Y no te preocupes por el resto. Que la vida se va a encargar de colocarte ahí donde tú sirvas, donde tú seas útil. Y servir es el regalo, porque servir es la muestra de que tengo. Por eso no tienes que hacer nada, más que entregarte a todo lo que la vida te ponga por delante, porque estás procurando tu evolución. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Abel, gracias por haber estado aquí, gracias por Gracias a haber ti. tenido esta conversación conmigo y bueno, Muchas espero gracias. que ya más adelante en algún momento nos podamos conocer en persona y bueno, por Totalmente. cierto, voy a estar en tu masterclass del 11, así que ahí nos vamos a Perfecto. volver Ok, a ver. de acuerdo. Pues nos vemos ¿Listo? entonces el lunes. Un beso enorme. Muchas gracias. Ya, ok.